Amigos, de vuelta con ustedes, pero ahora en nuestro segmento de frente. Sergio Rodríguez, internacionalista, se encuentra con nosotros en el estudio, con quien estaremos conversando, por supuesto, de lo que ocurre en el Medio Oriente. Pero más allá de la actuación que se está teniendo en diversos países, como es Libia, que por supuesto es el que ocupa el mayor centimetraje en cuanto a medios se refiere, pero también continúan ocurriendo situaciones irregulares en Afganistán, también ocurren situaciones irregulares todavía en Egipto, en Túnez, en Yemen, pero nosotros queremos ir un poco más allá. ¿Qué está ocurriendo en el Medio Oriente o qué incidencia tiene lo que ocurre en estos momentos en el Medio Oriente en el ámbito internacional? Bienvenido, señor Sergio. Muchas gracias, buenas tardes. Precisamente, háblenos de lo que ocurre en el Medio Oriente y la incidencia que está teniendo esa situación en todo el resto del mundo, que la está teniendo en estos momentos. Vemos un alza de precios del petróleo, vemos una situación también en cuanto a la gasolina en algunos países del mundo. Bienvenido. Gracias. Sí, mira, qué interesante poder analizar lo que ocurre en el Medio Oriente, la globalidad de la problemática. Y yo creo además que es una situación que tiene implicaciones globales evidentes. Aquí están ocurriendo una serie de hechos que cuestionan, por un lado cuestionan el modelo, pero también hay una crisis civilizatoria, en el sentido de la imposición de la civilización occidental judeocristiana como modelo único a nivel mundial, cuando vemos que está ocurriendo una convulsión generalizada en un territorio del planeta que se ciñe por otra filosofía, por otras creencias, por otros puntos de vista. Entonces, aquí están ocurriendo una serie de hechos que debemos considerar en su globalidad, entendiendo además que aquí se están superponiendo una serie de dinámicas. Entonces, caer en lo más fácil, que es analizar que las cosas son blancas, negras, positivas o negativas, buenas o malas, yo creo que se pueden cometer errores graves. Fíjate, cuando empezó toda esta crisis, yo me acuerdo que hablando en unas charlas que he dado y unas conversaciones, yo decía que tenemos que considerar la región donde está ocurriendo todos estos hechos. En primer lugar, es la mayor compradora de armas del planeta. O sea, aquí están los tres mayores compradores de armas del planeta: Arabia Saudita, Israel y Egipto. Evidentemente, un cambio en la situación de estos países podría transformar el mercado de armas, que tienes que recordar que es la principal industria de Estados Unidos. Entonces, ahí hay una incidencia global que debemos considerar. Segunda incidencia global, el tema de energético, ¿no? En esta región se produce el 60% de la energía del planeta, pero además por la ruta que va por el Golfo Pérsico, el estrecho de Adén, el estrecho de Bab el-Mandeb, el Golfo de Adén, el estrecho de Hormuz, el Mar Rojo y el Mediterráneo hasta el estrecho de Gibraltar, circula toda la mayor parte de la energía que utiliza sobre todo Europa y también Estados Unidos. Esos cambios que pudiera haber en la región también alterarían no solamente el tema de la producción, con todas las implicaciones, lo que conversábamos fuera de cámara, de los precios del petróleo, de las implicaciones del papel de la OPEP en la problemática mundial, y también en el tema del transporte. El tercer elemento que debemos considerar es el elemento de la democracia. Durante muchos años se ha tratado de sembrar una idea de democracia bastante falsa, porque mientras, por ejemplo, aquí en América Latina, en algún momento Estados Unidos, que supuestamente es el gran garante de la democracia, apoyó dictaduras criminales, violadoras de derechos humanos, y después entonces se transformó en el gran paladín de la democracia cuando ya esas dictaduras no le convinieron. Aquí también entonces entra en conflicto el hecho de que Estados Unidos durante décadas apoyó a esos regímenes autoritarios donde no existe... Un doble discurso. Absolutamente, pero estamos hablando de un doble discurso global. Entonces, cuando tú mezclas que en términos políticos hoy se pone en el tapete ese supuesto paladín de la democracia, esa supuesta exteriorización del modelo democrático, de democracia representativa de Estados Unidos, mientras que hoy se están poniendo
en la mira del mundo cuáles eran las verdaderas características de estos gobiernos monárquicos, autoritarios, retrógrados, conservadores y en algunos casos hasta fascistas, y que Estados Unidos lo defendía y lo felicitaba como modelos exitosos. Entonces estamos viendo que hay un cuestionamiento en términos políticos, hay un cuestionamiento en términos económicos cuando analizamos el tema de la energía. Y estamos hablando de la doble, como tú dices, la doble moral del imperio. Entonces, fíjate que Fidel Castro, que siempre tiene luz larga, que siempre mira mucho más adelante de lo que muchos podemos mirar, dice que esto tal vez sean los acontecimientos más relevantes desde la Revolución Francesa. O sea, él está hablando que... Se ha hecho unas reflexiones súper interesantes en los últimos tiempos en torno a esta situación que se presenta, y como usted dice, él va un poco más allá de lo que está ocurriendo ahorita, el qué pasará. Claro, pero además, imagínate, él está hablando de la Revolución Francesa ocurrió hace casi 250 años, y él dice que estos son los hechos más relevantes desde ese momento. O sea, estamos hablando de algo, de implicaciones estratégicas, de una transformación, incluso podría significar una transformación de la hegemonía. Yo no sé si la desaparición total de la hegemonía de Estados Unidos, pero sí una transformación de la hegemonía. Y ese es el otro elemento que a mí me gustaría en esta conversación tan interesante tocar. Cómo se está dando la inmoralidad de la confrontación entre la posible hegemonía de Estados Unidos y la hegemonía europea. Cómo en tanto están de acuerdo, discutieron el tema de la intervención militar, se dieron cuenta que no les iba a salir bien, entonces hablaron de la exclusión aérea y ahí entonces estuvieron de acuerdo. Pero ahora, cuando lo que está en juego es el tema de quién se quedaría en una eventual salida de Gaddafi con los grandes recursos energéticos de Libia, hay que recordar que Libia tiene... reservas de agua dulce también. Sí, además, exacto. Pero además Libia tiene las mayores reservas de petróleo de todo el África. Reservas que, me decía Mauricio hace unos momentos, son el doble de las reservas de Estados Unidos. Entonces, y los europeos tienen todavía en su memoria lo que ocurrió en Irak. En Irak estaban las empresas, Saddam Hussein había hecho acuerdos con las empresas petroleras europeas que fueron expulsadas tras la intervención militar de Estados Unidos y de los aliados, donde se incluían, por cierto, estas potencias extranjeras. Nosotros tenemos que entender que en Libia está la Statoil de Noruega, está la British Petroleum de Gran Bretaña, está la Total muchos intereses europeos están allí. De Francia, está la Repsol de España, está la Eni de Italia. Entonces, las potencias europeas están viendo que una eventual hegemonía de Estados Unidos ante una eventual salida de Gaddafi los va a desplazar de ahí. Entonces se empiezan a producir contradicciones y eso ha llevado a que Europa ya empiece a establecer relaciones con los supuestos líderes rebeldes, y digo supuesto porque nadie ha logrado demostrar todavía de que efectivamente esas personas con las que se están reuniendo, por un lado los europeos, ya el embajador de Estados Unidos en Libia se reunió con unos supuestos líderes anti-Gaddafi, y Europa, por supuesto, también se está reuniendo con otros supuestos líderes. ¿Pudiésemos estar hablando, señor Gerselio, de una guerra de poderes o por la toma o por el poderío del Medio Oriente? En este caso. Es un conflicto de hegemonía, porque lo que está ocurriendo es un cuestionamiento de la hegemonía imperial de Estados Unidos, que a su vez es heredera de la hegemonía imperial británica, que fue la que creó todos estos problemas antes del año 1918, creando países artificiales a partir de sus intereses. En juego es, en primer lugar, el tema de cómo se reparten el mercado energético, cómo se reparten este país, que es un gran productor con grandes reservas energéticas, pero también tenemos que hablar del mercado de las armas. O sea, Estados Unidos necesita mantener el conflicto porque necesita vender armas. Como ocurrió en Irak también. Como ocurrió en Irak, y como ya que estamos hablando además del tema, no debemos dejar de considerar que cómo influyen todos estos cambios desde el punto de vista de un elemento que es fundamental en la lógica de actuación internacional de las potencias, que es el conflicto árabe-israelí. Un cambio en Egipto, por ejemplo, y un cambio en la correlación de fuerzas de estos estados que tienen una doble moral porque critican al sionismo pero tienen excelentes relaciones con Israel, como Arabia Saudita, como Jordania, como el anterior gobierno de Egipto, como Marruecos. Entonces,
estos pueblos que no entienden eso, los pueblos de estos países no entienden esa alianza de sus líderes con Israel, eso también podría ser cuestionado y eso podría producir un cambio en la situación política de la región que tendría también influencias globales. Señor Sergio, tomando en cuenta lo que decía Fidel Castro en torno a que esto que está sucediendo ahorita no ocurría desde hace más de 200 años, ¿estamos hablando entonces de la decisión o de una posible situación de inestabilidad que se le pudiese presentar a Estados Unidos, de no darse lo que él quiere que ocurra o que ellos asuman el poderío norafricano? Bueno, es que Estados Unidos está en una situación de inestabilidad, una situación además yo diría de peligrosa inestabilidad, además de la crisis económica, financiera, ecológica, que afecta no solo a Estados Unidos, sino que al modelo capitalista en su conjunto. Estamos viendo que la conflictividad está llegando al interior de Estados Unidos. Hay un artículo de James Petras o de Chomsky, que no he leído todavía, pero que vi, que se llama De Egipto a Wisconsin. Entonces, debe ser interesante leerlo, no me ha dado tiempo, lo tengo ahí listo para leerlo próximo. Lo que pasa es que eso no se conoce porque los medios no lo dicen. Claro, bueno, pero... No conviene decirlo. Claro, pero hay una situación de inestabilidad, entonces todo lo contrario. Yo creo que una intervención militar de Estados Unidos buscaría por parte de Obama tratar de darle cierto respiro, cierto oxígeno en su liderazgo que está totalmente cuestionado. Obama ya no manda a nadie, ya no manda a las fuerzas militares, ya no manda a la CIA, ya no manda al Departamento de Estado. En Estados Unidos se disgregaron los poderes. Eso ya lo vimos en el golpe de Estado en Honduras. Eso lo hemos visto en el manejo de las relaciones con América Latina, eso lo hemos visto en la crisis con Irán, eso lo hemos visto en la crisis con Corea del Norte y eso lo estamos viendo ahora. Las agencias de Estados Unidos, los agentes políticos de Estados Unidos comienzan a actuar a partir de decisiones propias. Y en ese sentido es muy peligroso que el presidente de la potencia militar más grande del mundo haya perdido poder y es posible que él trate de reconstruir el poder asumiendo posiciones cada vez más duras y ordenando una invasión militar que el Pentágono está montando más allá de la decisión que él tenga. Por supuesto, yo no puedo afirmar que el Pentágono está moviendo portaaviones y barcos de guerra, etcétera, sin la autorización del presidente, pero es muy probable que sí esté imponiendo soluciones de hecho, la solución dura que significa la movilización. Y de hecho, señor Sergio, los portaaviones están allá. Sí, y hay un factor que... Rápidamente que nos tenemos que ir adelante, rápido. Sí, que hay un factor que debemos considerar que es una cosa que ocurrió ayer o antes de ayer. Por primera vez en todos estos conflictos que ocurren en Occidente, entró en el Mediterráneo un barco militar chino. Entonces China, eso no había ocurrido, que yo sepa, nunca había ocurrido que la presencia militar en condiciones de conflicto de una nave militar china. Rápidamente, ¿los precios es posible del petróleo que siguen subiendo a raíz de la situación? Es probable, pero lo que sí es seguro que ya no van a bajar de 100. Agradecemos al señor Sergio Rodríguez, analista internacional, dándonos un punto más amplio de lo que ocurre en el Medio Oriente y la implicación que tiene esto en todo nuestro mundo a nivel internacional y por supuesto la participación desmedida que tiene el gobierno de Estados Unidos y Estados Unidos en toda esta situación que se presenta en Noráfrica. Nosotros despedimos, amigos, nuestro segmento de frente, también nuestra emisión meridiana de la noticia. Gracias como siempre por mantenerse en nuestra sintonía, www.btv.gov.be, nuestra página web y también nuestra cuenta en Twitter, @BTV Canal 8.